Abre tu Biblia en Isaías capítulo 34 y 35 estaremos viendo el día de hoy. El día de hoy estamos viendo un contraste muy grande que no es la primera vez que vamos a ver en el libro de Isaías. Recuerda que el libro de Isaías es un libro de profecía. Está enraizado en un momento de la historia de Israel. Muchos de los que están en Israel en ese momento en Jerusalén, sobre todo porque todo esto sucede en la región de Judea y Jerusalén, están asustados, están preocupados. El enemigo viene para destruirles, les amenaza. Veremos la próxima semana todas estas amenazas. Vamos a llegar por fin a ese momento donde el ejército de Asiria está rodeando los muros de Jerusalén y lo que Dios hace en ese momento. Pero están llenos de temor, llenos de miedo. Y esta profecía que tienen delante, pretenden animarles, ser fortalecidos, darles esperanza. ¿Okay? Pero cada porción, creemos, ¿verdad? Creemos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Hay algo para nosotros en el pasaje que tenemos el día de hoy. Esa profecía de ese tiempo que tuvo su cumplimiento pretende a nosotros el día de hoy también darnos esperanza, animarnos a la venida de nuestro Señor. Es lo que vamos a ver. Lo dije hace unos momentos, no es la primera vez que vemos esto en el libro de Isaías, es como la segunda o tercera ocasión o cuarta por ahí que nos habla del fin de los tiempos. Pero me encanta cómo mi pastor Héctor escribió un libro acerca de Apocalipsis y él en ese libro nos dice, a veces pensamos en el Apocalipsis como en el fin de los tiempos, pero en realidad es el fin de la maldad, ¿verdad? Y el inicio del reino de paz y de justicia de nuestro Dios. Algo que está en nuestro corazón y que anhelamos, pero que estamos esperando todavía su cumplimiento. Que ha sucedido, escucha bien, en algunos de nuestros corazones, ¿verdad? Terminó la maldad, comenzó el reino de nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, ¿verdad? Lo cantábamos hace unos momentos, Jesús el Rey, ¿verdad? Pero llegará a su cumplimiento total cuando Él venga a este mundo a gobernar con un reino de justicia y paz. El capítulo 34, podríamos resumirlo con una frase, el día de venganza. Suena como a película, ¿verdad? De los 90s, de Bruce Willis o algo así. El día de venganza. El capítulo 35, si lo resumimos en una frase, le pondríamos el camino de santidad. Va a haber un gran contraste entre estos dos capítulos. El día de venganza, el camino de santidad. Leamos el primer capítulo 34 completo y vayamos poniendo el sentido de manera que podamos entender lo que Dios quiere decirnos en este día. Dice así, Isaías 34, verso 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. ¿Por qué? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión.
Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morará en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcazares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrán sus huevos, sacarán sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que traslades, Señor, tu palabra a nuestro corazón como una semilla, Señor, que podamos recibirla. Danos, Señor, la disposición de recibir tu semilla, tu palabra en nuestro corazón, y haz que nuestro corazón el día de hoy sea tierra fértil donde esa semilla pueda dar fruto, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo, como una especie de introducción, clama y le dice a las naciones: vengan, tienen que escuchar esto. Básicamente, Dios está diciendo, esto es algo que todo mundo tiene que escuchar. Lo vemos al final del versículo 1. El mundo y todo lo que produce, la tierra, cuanto hay en ella, todos los habitantes de la tierra, de todas las naciones, tienen que escuchar esto. Es necesario que escuchen esto. Y a partir del versículo 2 al versículo 4 me habla de la ira del Señor. Nos expresa que Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Hay indignación y hay ira. Y esta ira se desarrolla en el versículo 2 con destrucción, con muertos, con sangre. El alcance de esta destrucción es terrible. Los muertos son apilados, el hedor polula el ambiente y la sangre disuelve los montes. Se me ocurrió una imagen bastante dulce comparada con esta. Hace poquito fui a un lugar y nos pidieron azúcar para su café. No sé quién pide azúcar para su café, pero eso es otra cosa. Y nos trajeron cubitos de azúcar. ¿Has visto esos cubitos de azúcar? Y alguien dijo, uy, tenía mucho tiempo de no ver cubitos de azúcar. Pero cuando tú metes el azúcar se disuelve en el agua, ¿cierto? Bueno, es una imagen demasiado dulce. Acá los montes se disuelven, pero con sangre. El alcance es brutal. El alcance llega con proporciones cósmicas. El versículo 4 lo dice. Los ejércitos de los cielos, las estrellas. Se enrollará los cielos como un pergamino, como un libro, y caerán las estrellas. Involucra el cosmos entero. Y de repente yo sé que estamos pensando, pues, ¿qué está pasando? ¿De qué me perdí? ¿Qué está sucediendo? Que viene todo este día, como dice el verso 8, de venganza, año de retribuciones. Y la respuesta, ¿qué está pasando? Ahí mismo está, la acabamos de leer. Dios está airado. Entonces nos surge una pregunta: ¿y por qué está airado? ¿Por qué está enojado? Porque hay un pleito. El pleito de Sión, dice en el versículo 8. Estamos de acuerdo que la descripción que está aquí es una descripción apocalíptica de un juicio total.
todas las naciones, dice. Dios está airado contra todas las naciones y contra todo el ejército de ellas. Si pensamos en algo como maldad, es el hombre matando a otro hombre. ¿Estamos de acuerdo? Es maldad. No nos pertenece la vida de alguien más. Quitarle la vida a una persona, matar a una persona, quitar el aliento que Dios ha puesto en su vida, es maldad. Y por eso dice, está airado contra todas las naciones y contra los ejércitos de ellas. Está hablando de la guerra. Y es interesante porque en Santiago se nos dice que ¿dónde comienzan las guerras? En el corazón del hombre. El problema de las guerras nacionales, nación contra nación, comienza en el corazón de la persona. Ahí empieza el corazón. A veces pensamos que la Biblia es un libro cuando no nos clavamos en ella, ¿verdad? Cuando la vemos por encimita o cuando nos cuentan o cuando alguien nos dice. Pensamos que la Biblia es un libro de mandamientos que yo tengo que obedecer porque si no se enoja Diosito. Y así la vemos la Biblia, como una serie de mandamientos que tengo que hacer para portarme bien. Pero cuando uno se echa un clavado a la palabra de Dios, te das cuenta que no es así. Sí, incluye mandamientos, sí, incluye una ley moral, pero la realidad es que la Biblia entera me muestra que el hombre no peca porque le dieron mandamientos, sino porque es pecador. Por naturaleza somos pecadores, por naturaleza en nuestro corazón queremos matar gente. Ay, sonó muy fuerte eso, ¿va? Pero seamos sinceros, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿A poco no en algún momento te han dado ganas de, uy, quiero que se vaya, que desaparezca de mi trabajo este compañero, que esta persona ya no la quiero? Es más, o sea, lo decimos de una manera tierna, a este no lo quiero ver ni en pintura, ¿no? Pero en realidad la Biblia me dice, todo eso surge de nuestro corazón. La Biblia lo que narra es como Dios vino a este mundo para rescatarnos de nuestro corazón que está corrupto. Su promesa es tomar el corazón de piedra que tenemos y poner un corazón nuevo en nosotros. Una transformación no de lo externo, sino de lo interno. Por eso cuando vemos a una persona que es afectada por la Biblia, hago énfasis en eso, afectada por el mensaje de la Biblia, no afectada por una religión, eso es otra cosa, sino afectada por la palabra de Dios, vemos que es otra persona. Pareciera que ya no lo conocemos, ya no sabemos, ya no es el mismo que antes. Y no es nada más que se porte bien o que dejó de tomar y fumar, sino que es algo interno, de lo profundo del corazón, que lo lleva a vivir de otra manera. Y es porque lo que Dios hizo fue quitar el corazón y poner un corazón nuevo. Entonces, ¿de qué está airado Dios? De que el hombre con su corazón corrupto, rechazando a Dios, ¿verdad? Ha desarrollado este mundo, el hombre tomándolo en sus manos, cuando no le pertenece. Por eso quitarle la vida a una persona es maldad, porque esa vida no te pertenece. El hombre ha tomado este mundo y ha querido controlarlo, y lo que ha hecho ha sido rechazar al Dios que lo creó, no tomándole en cuenta, no poniéndole atención, no haciendo su voluntad. El hombre ha decidido seguir su propia voluntad. Como ovejas, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Esa es nuestra historia, ese es el hombre, esa es la sociedad como se ha desarrollado. Y ahora Dios dice, voy a destruir y voy a acabar con todo. Y verán las estrellas caer de los cielos y el cielo ser enrollado, ¿no? Esto es lenguaje apocalíptico. Toma un tiempo para leer Apocalipsis
Y te darás cuenta que esto está reflejado allá. Es más, acompáñame, Apocalipsis capítulo 6, versículo 13 y 14. Y nos daremos cuenta que es prácticamente lo mismo que estamos leyendo aquí, lo que está escrito en el verso 13 y 14. ¿A qué hago referencia? Verso 4 de Isaías 34, lo vuelvo a leer. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Ahora checa Apocalipsis 6, verso 13 y 14. Y las estrellas de los cielos, el ejército de los cielos, así se le conoce en el Antiguo Testamento a las estrellas, el ejército de los cielos. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Misma imagen, ¿verdad? Versículo siguiente. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pareciera que lo que está describiendo Isaías va más allá de este conflicto que está viviendo ese pueblo en ese momento. Lo que está haciendo Isaías es vislumbrar el fin de los tiempos, cuando Dios traiga su juicio sobre esta tierra. Acompáñame a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. 2 de Pedro 3:10. Pedro habla también de este momento, el día de venganza. 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio de Dios, la gran tribulación. Dices, bueno, eso lo escribió en el Apocalipsis Juan, eso lo escribió Pedro en su carta. Escuchemos a Jesús. Mateo capítulo 24 verso 29. Mateo 24 verso 29, Jesús dice: e inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas, ¿qué dice? Caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando del mismo momento. Isaías nos está hablando del fin de la maldad, del fin de los tiempos. Ahora yo sé, hicimos la pregunta, ¿qué está pasando? Pues Dios está airado. ¿Por qué está airado? Hablamos de la maldad del corazón del hombre y cómo esa maldad se ha expandido hasta el punto de que es interminable la maldad que hay en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Pero vayamos a contestar la pregunta. Tenemos que ir a Apocalipsis para encontrar una respuesta. Apocalipsis capítulo 14. Creo que ahí encontramos la respuesta a la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué llegará un momento en que va a suceder esto? Apocalipsis 14, versículo 14. Juan, en esta porción, utilizando imágenes, nos habla de lo que está sucediendo. Checa lo que dice en el verso 14 de Apocalipsis 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. A través de imágenes se nos dice por qué llegó el día de la venganza, por qué va a llegar ese día, porque es el momento de hacerlo. Básicamente esa es la respuesta. En el versículo 15 dice: la tierra está madura
En el verso 18 dice, sus uvas están maduras. Y habla de una hoz. No sé si lo notaste, pero mientras lo leía hice este movimiento, ¿no? Porque una hoz es este palo que tiene un filo, ¿no? Pues sí, un pedazo de hierro con filo para cortar. Algunas de ellas tienen dos agarraderas en el palo y lo que hace, el movimiento que hace la persona para cosechar, para cegar es ¿no? Y corta el trigo que encuentra ahí. Y está utilizando esto para decir es el momento de cosechar, porque el trigo está maduro. Es momento de cosechar los racimos de uva, porque la uva está madura, porque ha llegado el momento, está listo, es lo que sigue. El pecado ha crecido tanto que es momento de la cosecha. No podemos confundir esto con lo que Jesús dice en Juan capítulo 4. Es otro momento. La mies es mucha, los campos están blancos. ¿Te acuerdas de esa porción? Están listos para la siega. Vayan, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Cosechar. ¿Cosechar qué? Creyentes, discípulos. Ese es el momento de cosechar. Pero acá es momento de cosechar otra cosa. Cosechar el pecado, porque el pecado ha llegado al mundo. Ha llegado hasta el punto en este mundo donde tiene que ser cortado. Dios ha estado esperando con paciencia. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 leímos del día del Señor y llegará ese día del Señor. Pero el versículo 9 es algo interesante porque dice, algunos tienen la venida del Señor como tardanza. Dice, pero el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que, ¿cuántos? Ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sabes? Pedro tuvo que escribir esto porque llega un momento en que a las personas que les escribe, ellos están escuchando, el Señor no va a venir, va a venir. Y los discípulos hablaban del juicio venidero y ellos decían, ¿el juicio venidero de qué estás hablando? Si todo, decían ellos, desde el principio de la creación hasta ahora se ha mantenido igual. Y dice, ellos ignoran lo que sucedió en el diluvio. La Biblia me habla de un momento en que Dios juzgó el mundo entero. Lo juzgó anegándolo de agua completo. Dice que el agua del diluvio cubrió todos los montes y destruyó todo ser viviente, menos aquellos que estaban en el arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas fueron salvados por un arca mientras Dios destruía todo. ¿Por qué lo destruyó? Porque el pecado llegó hasta un punto en que tenía que ser cosechado. El pecado llegó hasta ese punto. Ahora es interesante. La Biblia me dice que al final de los tiempos serán como los días de Noé, donde el pecado ha abundado tanto, donde el pecado es tan grande que está llegando el momento y se aproxima el tiempo de la cosecha. Y Dios en su momento anegó con juicio el mundo entero. Ahora, hay gente que está muy clavada en esto. Me encanta. Una página, Respuestas en Génesis, ¿no? Respuestas en Génesis. Ellos han dedicado mucho de su esfuerzo a descubrir las evidencias de este diluvio global. Y las evidencias ahí están, pero nosotros preferimos alterar la evidencia que es tan clara de cómo en un momento hubo un cataclismo así. Porque en las montañas hay restos del mar, ¿no? Y fósiles marinos en las montañas, porque este mundo fue anegado completamente de agua. Cuando Noé salió de esa barca, después de meses, porque tomó meses el poder salir de la barca después de haber destruido todo y haberse regenerado las cosas, ellos bajaron de esa arca a un mundo nuevo, un mundo completamente distinto al que ellos habían conocido. ¡Qué historia! Porque esa es la historia que estamos viendo aquí. Y lo que está anunciando Dios es el juicio sobre todas las naciones.
Llegó el momento de hacer esa cosecha. Llegó el momento en que la ira de Dios vendrá sobre este mundo. Y Jesús habla de la gran tribulación como nunca se había visto sobre la tierra. Lees Apocalipsis y te das cuenta de la gran destrucción. Por eso cuando leemos aquí en Isaías 34 es así. Se han apilado los cadáveres. El hedor polula todo el ambiente. Los montes se diluyen con... Es más, vamos a seguir leyendo. Isaías 34, versículos 5 y 6 dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá contra Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Edom se utiliza aquí como un representante de todas estas naciones. Verso 6: llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está, y checa todas estas referencias, grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Está hablando de sacrificios. La espada, dice, del Señor, embriagada en sangre, contra aquellos que no lo reconocen, que no reconocen a Dios, cuando las evidencias ahí están. Sacrificios. Esto es un sacrificio para Dios. Este es un sacrificio. Está tomando lo que le corresponde, cubriendo el pecado. En el Antiguo Testamento, los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían la tarea de cubrir el pecado. El animal que era sacrificado tomaba el lugar del pecador. Cuando el hombre pecaba, tenía que llevar un sacrificio, y cuando lo presentaba tenía que poner las manos sobre ese animal y confesar su pecado, trasladando su pecado a ese animal, y entonces la sangre era derramada. Y tú dices: pobrecitos animalitos, ¿qué culpa tienen? ¿No? ¿Qué culpa tienen? Lo interesante es que, llegado el momento, el sacrificio, siendo el cumplimiento de la sentencia, Jesús pagó por nosotros. Alguien tiene que pagar por lo que se ha hecho. Si no lo hace, seguiría siendo culpable esperando sentencia. Pero el sacrificio es el cumplimiento de esa sentencia. ¿Te suena? La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Jesús vino a entregarse, el justo por los injustos. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes se cubría el pecado, pero seguía habiendo pecado. Por tanto, no había una completa satisfacción de esa sentencia. Este anuncio es: el mundo ha rechazado el sacrificio de Cristo. O sea, piensa en esto: este mundo puede hablar de cualquier cosa. Puedes tener una conversación de cualquier religión. Hablemos de yoga, hablemos de meditación, hablemos de cualquier cosa, pero si tú pones en la mesa Cristo, hay un rechazo inmediato. ¿Por qué? Porque el mundo ha rechazado a Dios, ha rechazado el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y por lo tanto siguen su camino de injusticia. Por eso llegará el momento en que será cosechado el pecado. Llegó el momento. Ahora es el sacrificio. Verso 7 dice: su tierra se embriagará de sangre. Llegará el momento en que la tierra habrá tanta sangre que como un borracho se embriagará de esa sangre. Y entonces llega el versículo 8: porque es día de venganza, es día de retribución, de pago. Será tan intenso, dice aquí, que los arroyos se convertirán en brea. Ya en el arroyo no llevará agua, sino llevará asfalto. El polvo será azufre. Es más, la tierra misma, dice ahí, la tierra misma será brea ardiente. Incluso dice el verso 10: no se apagará de noche ni de día, permanecerá en fuego, perpetuamente subirá su humo. Habrá una completa destrucción. ¿Qué tal tan grande la destrucción? Tan grande la destrucción
que dice aquí, animales como el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo, vendrán y morarán en esos lugares. Y verás alcazares, que son palacios, fortalezas, que son estas edificaciones llenas de maleza, de ortigas, de cardos, y los chacales viviendo ahí, donde vivía en un palacio un gran rey, un gran príncipe. Ese príncipe ya no tiene reino, sino que los animales han tomado ese lugar y ponen en ese lugar su morada y sus nidos, y ahí tienen a sus polluelos y los cubren buitres y demás. Así será asolada la tierra en la gran tribulación. Ahora, ojo, me gusta que dice en el versículo 11 al final: se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Cordel que habla de una cierta distancia. Y nivel, piensa en este nivel que se pone para que las paredes queden derechitas, niveladas. Estos dos instrumentos me hablan de cómo la ira de Dios no es desmedida. No pensemos en Dios como un Dios airado, salvaje, que destruye todo a su paso y no tiene freno, sino que Él lo ha medido y Él lo ha nivelado, porque Él lo único que quiere es el pago justo por el pecado. Es solo eso, el pago justo por el pecado. Luchamos como cristianos, ¿a poco no? Luchamos pensando en esto a veces. ¿Por qué Dios dejaría a una persona vivir eternamente en el infierno, pagando el pecado por la eternidad? Porque en nosotros no hay la capacidad de satisfacer la ira de Dios. Por eso necesitamos a Jesús. Qué loco, ¿no? Otra vez, cuando uno mira por encimita la Biblia, tú dices, Dios quiere mandar a todos al infierno. No, cuando uno se clava en la Biblia y se echa un clavado en la Biblia, encuentras que Jesús vino para salvarnos del infierno. Porque Él hizo lo que nosotros no podríamos hacer por toda la eternidad. Él pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Consumado es. Pagado por completo. Sepultado, ¿verdad? En un sepulcro, pero resucitado al tercer día, demostrando que el pago fue hecho completo y satisfizo la ira de Dios por completo. Nosotros no podríamos pagar nuestro pecado ni en toda la eternidad, pero en esa cruz Él cargó el pecado de todos nosotros y recibió el castigo. Hacia donde se dirige este mundo y este juicio de Dios es el justo juicio de Dios, con medida y con nivel. Dices, no, pues es que sí está medio feíto, ¿no, pastor? O sea, sangre por todos lados, disolviendo montañas, todo desolado, y los animales volviendo a tomar todos esos lugares. Está muy fuerte, pero está escrito. Y aquellos que dicen, seguimos igual desde la creación hasta ahora, están ignorando que Dios es un Dios justo. Vemos a nuestro alrededor tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta injusticia. Y hay algo dentro de nuestro corazón que clama por justicia, que dice, esto no puede ser. Es más, muchos podemos tener como identidad la injusticia que vivimos. Y arrastramos eso en nuestra vida por toda la vida. Es que fue injusto lo que me hicieron. Y aquí está Dios diciendo, yo voy a traer completa justicia. Ese es un Dios no solamente justo, sino un Dios amoroso, que te ama tanto que va a traer justicia por lo que alguna vez alguien te hizo. Pero no solamente eso. Porque no solamente recibimos injusticia, sino que nosotros también hacemos injusticia. Y algunos también están arrastrando aquello que hiciste alguna vez y que no se te puede ir de la mente.
aquello que te arrastra a tener malas relaciones, a no poder levantarte en la mañana con paz, que te llena de culpabilidad y de vergüenza, que te hace no poder resistir la mirada de alguien y vives ocultándote y quisieras desaparecer. Jesús, Dios vino y trae justicia. ¿Cómo lo hace? Tomando tu lugar en la cruz del Calvario. Él no quiere que nadie perezca. Lo leímos, ¿no es así? Él ha sido paciente y no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que perezcas. Por eso envió a Jesús por ti. Y por amor tomó el lugar que tú merecías por tu pecado. Y Él satisfizo la ira de Dios de tal manera que puede darte su justicia si tú depositas tu confianza en Él. Este es un Dios justo y amoroso. Hace unos momentos cantamos, me voy a adelantar, hace unos momentos cantamos, pon tu mirada en el monte, ¿recuerdas? Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En la cruz del Calvario puedes ver esas dos cosas, justicia y favor, justicia y amor. Dios, el Dios justo pagó por nuestro pecado. El Dios amoroso pagó por nuestros pecados. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. Y en aquella cruz, dice, se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Tu vida puede cambiar. Esto que está descrito aquí no tiene por qué ser tu destino. Quizás sea en este momento una descripción de tu vida: dolor, sufrimiento, sequedad, asolamiento, y lo has perdido todo. Por eso está el capítulo 35. Leamos el capítulo 35. Dices, por favor, ya lee algo que me dé esperanza. Mira lo que dice el capítulo 35. 10 versículos, los leo completo. Se alegrarán el desierto y la soledad. ¿Cómo puede alegrarse el desierto y la soledad? El yermo, dice, se gozará. ¿Qué es yermo? Un terreno inhabitado. Se gozará y florecerá. ¿Cómo qué? Como la rosa. El desierto, la soledad, el yermo florecerá como la rosa. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. ¿Me ayudas a leer la última frase? La hermosura del Dios nuestro. Okay, aquí hay un cambio enorme, ¿verdad? Verso 3. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dices, ahí hablan de mí. Verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los, ¿qué? Los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Ah, qué lindo, ¿verdad? Porque el fin de los tiempos no solamente es el fin del mundo, es el fin de la maldad, y la venida de nuestro Señor traerá su reino de justicia y paz. Y este reino de justicia y paz se ve de esta manera: floreciente, con mucho fruto. Donde había un desierto, florecerán las rosas como rosas.
Florecerá, me encanta esta palabra, profusamente. Necesito usarla en algún momento, en alguna rima. Profusamente. Florecerá profusamente. No solamente eso, verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hace unos momentos recordé un versículo, Romanos 6:23, pero no lo dije completo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido apartados de la gloria de Dios. No tenemos acceso a la gloria de Dios porque somos pecadores, porque todos pecamos. Pero también dice ahí en Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha redimido. ¡Qué cambio! De la soledad y del desierto saldrán flores. Y verán la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro. En el versículo 3 nos vuelve a recordar que esta historia, esta profecía está en un tiempo y en un espacio. Personas en Jerusalén tenían miedo, estaban cansados. Las amenazas que veremos la próxima semana, por fin, las amenazas les tienen apocados. También esta parte me encanta. Decir a los de corazón apocado. O sea, se les hizo chiquito el corazón de pollo, ¿no? Chiquitito, llenos de miedo, cansados y endebles. Y esto que está escrito aquí es para que sean fortalecidos, porque vendrá el fin de la maldad, pero vendrá el reino glorioso de nuestro Dios. Hacia allá nos dirigimos, hermano. Hacia allá nos dirigimos, hermana. Hacia allá vamos, familia. Ese es el camino que estamos recorriendo. Vamos hacia ver a nuestro Dios. Llegará el momento en que le veremos cara a cara. Esfuérzate, no temas, porque Dios mismo vendrá y nos salvará. ¡Oh, qué increíble! Claro, definitivamente esto es mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Pero cuando Jesús vino, se cumplió esto. En cierta medida, en nuestro corazón, el Señor nos ha dado de su Espíritu para vencer al pecado. Y ya no somos los mismos, ¿cierto? Ya no somos esclavos. Ya no hacemos lo que hacíamos antes, pero cómo luchamos, cómo batallamos, porque la presencia del pecado está ahí. Porque ahí está constantemente. Dice, mi peor enemigo, ¿no? Pues soy yo mismo, porque mi carne me acompaña a todo. No la puedo dejar en casa. Mi carne me acompaña a todos lados a donde voy. Por eso gemimos como la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios, a que llegue ese momento en que estemos delante de Él y nos salve. Ya nos salvó, pero nos salve por completo. Y nos dé un cuerpo nuevo, un cuerpo donde no haya pecado, donde no está la presencia del pecado, donde no llegan esos malos pensamientos y esas ideas erróneas y eso con lo que batallas. Entonces estas palabras pretenden decirte: esfuérzate, no temas. Se está acercando ese momento. Ese momento será marcado como los ciegos viendo, los sordos escuchando, los cojos saltando como ciervos, los mudos no nada más hablando, cantando. ¿No es algo maravilloso? Dices, pero eso me suena. Yo ya había escuchado eso. Claro, en el Evangelio, en los Evangelios a Jesús se le describe de esa manera, trayendo vista a los ciegos, habla a los mudos, escuchaban los sordos. Jesús hizo eso. Jesús, ¿sabes lo que hizo? Jesús lo que hizo fue abrir una ventanita para ver el futuro glorioso que nos espera. En cada pueblo al que llegaba, instauraba su reino, porque Él es el Rey. Y los ciegos veían y los mudos hablaban, y los incluso que estaban muertos eran levantados a la vida y regresados a sus familias. Es por eso que conmocionó toda esa región. Por eso multitudes le seguían, porque estaban viendo en una ventanita la gloria de Dios.
el futuro que nos espera. Ese es Jesús. Lo sabemos, lo esperamos, pero a veces dudamos, como Juan el Bautista. ¿Recuerdas? Juan el Bautista es encarcelado y de repente es así: a ver, ya no entendí si eres tú el que esperamos o estamos esperando a alguien más. Y Jesús le manda a decir: vayan y díganle, los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos están caminando. Eso es lo que está sucediendo. Aún estamos esperando, pero Dios ya nos permitió ver esa ventanita, ¿verdad? Estamos viviendo ese momento, el Espíritu Santo en nuestras vidas, transformando nuestras vidas. Este mensaje es para nosotros. Esfuérzate y no temas. Sé que es doloroso ver a tu alrededor sé que saca de onda que la maldad permanezca y que siga creciendo a nuestro alrededor. La maldad está en un punto que dices: no puede ser. Por unos pesos mataron a alguien, unos pesos nada más. Alguien se accidenta en la carretera y en vez de ir a ayudarle a la persona, van y le sacan lo que hay en la cartera. El niño que es maltratado y busca ayuda, en el que está buscando la ayuda, permanece el abuso. La víctima que está buscando una solución está siendo revictimizada una vez más y diciéndole: es tu culpa. La maldad está a nuestro alrededor abundando tanto, pero tenemos una esperanza. Llegará un momento en que veremos la gloria de Dios y la hermosura de nuestro Dios. Así es que esfuérzate y no temas, porque vendrá el Señor y nos salvará. Mientras tanto, estamos en esta calzada. Checa esto, me encanta. Vamos a terminar con esto. Dice: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No está prohibido estar por ahí, sino que es Dios el que necesita limpiarte para llevarte al camino de santidad. Pero ya estando en el camino de santidad, Él está con nosotros. ¿Lo lees? Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y dices: gracias, amén, Señor. ¡Qué maravilla! ¿Te identificas con esto? Yo me identifico con esto. A veces somos torpes, pero ya estamos en el camino. Vamos en ese camino, y por más torpe que seas, no te vas a extraviar, porque el Señor va contigo. Amén, ¿no? Por favor. O yo soy el único torpe por acá. Somos bien torpes, pero ya estamos en el camino. No lo entendemos todo, pero ya estamos en el camino. A veces no resolvemos las cosas como deberíamos de resolverlas, pero ya estamos en el camino. Y Él va con nosotros. Es el camino de santidad. Qué maravilla, qué maravilla. No te desalientes, hermano. Si has fallado en el Señor te recibe si tú vienes con el corazón contrito y humillado. Él no te rechaza. Ven a Él. Sigues en el camino. Por más torpe que seamos, no nos extraviaremos. Simplemente una vez más dile: Señor, es más, somos tan dados a soltarnos del Señor. ¿A poco no? Nos soltamos del Señor. Pero cuando volvemos a Él nos damos cuenta que Él no nos ha soltado. Él sigue tomándonos de la mano. Por más torpe que seas, no te vas a extraviar, pero asegúrate de estar en el camino de santidad. ¿Ok? Asegúrate de estar en el camino de santidad. Si tú el día de hoy estás acá y lo que hemos estado hablando ha tomado sentido para ti, te has identificado, has dicho: ese soy, aquel que le hicieron una injusticia. Ese soy, aquel que ha hecho cosas injustas. Ese soy, el que está lleno de miedo y de temor. Ese soy. Y ahora entiendo que la muerte es la paga del pecado. Eso es lo que me espera. Eso es lo que merezco.
Si yo le dijera, piensa en esto, porque muchas veces lo decimos, es que Dios es injusto, ojalá fuera justo Dios. ¡Pum! ¿Quién se salva? ¿Quién de nosotros podría? Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Si le pedimos justicia a Dios, Dios nos dará lo que merecemos. Pero adivina qué, Dios es un Dios de misericordia y no quiere darte lo que mereces. Es un Dios de justicia que quiere compartir su justicia contigo. Es un Dios santo que te santifica y te une al camino de santidad. Y no importa cuán torpe seas, no te vas a extraviar, pero asegúrate de estar en el camino de santidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el camino que nos lleva a la gloria de Dios. Es el camino que nos va a hacer ver la hermosura de nuestro Dios. Ese es el camino donde vamos y no habrá más tristeza. La tristeza huirá, el gemido huirá. Habrá gozo perpetuo y alegría sobre nuestras cabezas. Imagínate eso. Yo sé que eso es lo que has estado anhelando. Yo lo sé. Yo sé que lo que estás anhelando es paz. Yo lo sé. Si el día de hoy tú te arrepientes de tus pecados, reconociendo quién eres, y confiesas que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, crees que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día, serás unido al camino de santidad. Serás, dice su palabra, salvo. Él vino para salvarte. A eso vino Jesús. Él pagó el castigo que tú merecías para que tengas una nueva vida, una vida eterna con Él, una vida en abundancia en Él. Entrega tu vida a Cristo Jesús el día de hoy. Cree en el Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por el ánimo que trae. Sí, el futuro es tu amigo cuando tu Señor y Salvador es Jesucristo. Esa es la realidad. El futuro que nos espera no es en este mundo, es en el lugar donde la esperanza no termina, donde el amor es eterno, donde te veremos cara a cara. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos da esperanza una vez más, que fortalece nuestras manos cansadas, que afirma nuestras rodillas endebles. Señor, ayúdanos, aquellos que hemos creído en ti, Señor, a escuchar tus palabras. Esfuérzate, no temas. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Gracias por rescatarnos, Señor, por darnos una nueva vida. Y gracias, Señor, por pintarnos, Señor, mostrarnos, abrir una ventanita, Señor, para ver el futuro que nos espera, Señor. Estaremos contigo, Señor. Estaremos contigo. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias por salvarnos. Señor, te pido por aquellos que no han creído en ti, Señor, aún, que el día de hoy están escuchando por primera vez que tú les amas y que por eso fuiste a la cruz para pagar sus pecados, Señor. Te pido por aquel que necesita rendirse a ti el día de hoy, Señor. Trae vida, que tu espíritu le convenza de pecado, de juicio, de justicia y le guíe a toda verdad. Yo quiero hacer una invitación a aquellos que están acá. Quizás nos has visitado por cierto tiempo, quizás vienes por primera vez, pero hoy has entendido que en Cristo hay salvación, que hay perdón de pecados y hay vida eterna. Si lo has entendido, yo quiero invitarte a que creas en el Señor Jesús. Sabes, no hay manera de que nosotros en nuestro esfuerzo podamos entrar en el camino de santidad. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces solamente deja que Él te tome de la mano y te lleve al camino de santidad. Cierra tus ojos y repite esta oración
en voz alta si puedes hacerlo. Dile: Señor Jesús, hoy entiendo que soy un pecador, que merezco la muerte, pero que tú me amas tanto que viniste a este mundo para salvarme. Jesús, dile: creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. El día de hoy te entrego mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Señor Jesús, gracias por estos hombres y mujeres que han decidido poner su confianza en ti. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en ellos. Gracias por la obra de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque estás trayendo a ellos paz. Tu palabra lo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por tu gracia, Señor, son salvos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu les llene, Señor. Les llene, Señor, y les capacite para vivir la vida que tú tienes preparada para ellos, Señor. Te pido por aquellos que están luchando, Señor. Por aquellos que están luchando con una adicción, aquellos que están luchando con temor, con miedo, con dudas e incluso con un pecado. Señor, muéstrales que tú tienes poder sobre todas esas cosas, Señor, y dales libertad, Señor. Como lo hiciste en muchos de nosotros. Haz esa señal que los invite a conocerte más, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.